Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y estamos aquí el viernes 11 de enero de 2019, como siempre, todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí en las instalaciones de Radio Impo, en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, con un invitado de lujo y un tema realmente fascinante. Nuestro tema del día de hoy es ingreso al Poder Judicial de la Federación, experiencias de un abogado postulante en el Instituto de la Judicatura Federal. Y para hablar de este tema tan interesante el día de hoy, pues se encuentra conmigo uno de los queridos amigos de Derecho y Humanidad. Y bueno, pues si yo tuviera que usar un término de abogado postulante, pues realmente me viene a la mente nuestro querido invitado. Está con nosotros el maestro Jesús Casillas del Río. Pues bienvenido, mi querido maestro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Marco Antonio. Estoy muy contento de poder estar nuevamente aquí con ustedes y poder platicar la experiencia dentro del Instituto de la Judicatura Federal. Claro que hay que, bueno, quizá vale la pena recordarle al público que nos acompaña en cada programa, semana a semana, que nuestro primer programa de radio, el primer programa de Derecho y Humanidad, precisamente fue con el maestro Jesús Casillas del Río, ¿no? Hace ya casi 2 años. Ya casi 2 años, sí, ya pasó un tiempo, Marco Antonio, y pues obviamente estamos en esta encrucijada de volver a estar aquí contigo y poder compartir este tipo de temas tan interesantes. Sí, pues la verdad es que sí, creo que es un tema bastante interesante. Sin duda, el día de hoy, para todos los estudiantes de Derecho y quizá también algunos de otras licenciaturas de Trabajo Social, Psicología, el ingreso al Poder Judicial siempre es algo que suena muy atractivo. Pero sin duda creo que las formas de ingreso pues están cambiando, como todo ahora en esta nueva etapa de la República, ¿no? Con los cambios gubernamentales que está habiendo, pues creo que también el Poder Judicial tuvo cambios sustanciales. Entonces pues estoy seguro que será un programa bastante interesante. Recuerda nuestras redes sociales en www.radioimpo, por Facebook. Cualquier pregunta, comentario para nuestro invitado, sugerencia, pues vamos a estar aquí atentos a recibirla y después pues compartirla contigo. Si los saludos, los buenos deseos, pues los pasaremos al aire. Así que pues sin más ni más, pues comenzamos, ¿no? con el programa, mi querido amigo. Adelante. Pues cuéntanos un poco qué es el ingreso al Poder Judicial de la Federación para un abogado. ¿Qué significa? Es algo un poquito complejo porque realmente la postulancia es una labor que se hace desde el exterior, ¿no? O sea, no implica un trabajo judicial como tal. Sin embargo, estamos involucrados en el trabajo desde fuera, ¿no? Viendo todo lo que se produce, los autos, los acuerdos y todo lo que se utiliza, ¿no? Los expedientes. Todo esto nos apoya en el sentido de poder a lo mejor conocer al menos superficialmente las ideas de lo que es el Poder Judicial Federal. Pero el Poder Judicial Federal realmente lo que nos hace falta muchas veces es conocer los sistemas, lo que ahí se opera. O sea, muchas veces, por ejemplo, no conocemos del CICE, WorldCICE, o sea, todos esos implementos que utilizan ellos como en su labor diaria, e inclusive para realizar inclusive las labores de turno, ¿no? O sea, para turnar los expedientes y para conocer toda esa labor, pues la verdad es que es una gran experiencia poder ingresar al Poder Judicial Federal y poder conocer cómo funciona desde su interior, porque realmente nosotros tenemos una experiencia sumamente superficial. Vaya, tú eres licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Así es, mi querido Marco Antonio. Y además, pues lo que me has platicado es que hiciste esta especialidad para ser secretario de acuerdo en el Instituto de la Judicatura Federal, que ya has terminado y ahorita estás en un proceso para poder pues ingresar, ¿no? Al Poder Judicial Federal. ¿Qué es esta especialidad para ser secretario de acuerdos? ¿De qué se trata? ¿Quién puede hacer el examen?
Vamos a decirlo, esta convocatoria se abre cada año, más o menos por aquellas fechas de octubre, entre octubre y noviembre son las fechas de inscripción. Sin embargo, o sea, implica tener toda la documentación necesaria para ese trámite. O sea, tienes que tener la documentación, mínimo se exige la licenciatura en Derecho. Obviamente tener el documento avalatorio de esa licenciatura y requieres tener toda la documentación que el Poder Judicial te solicita, como el CURP, te pide algunos otros documentos como son acta de nacimiento, o sea, toda la documentación de trámite general, o sea, como nos la piden en cualquier universidad. Debemos entender que el Instituto de la Judicatura Federal ha obtenido un REBOE, como para poder otorgar esa especialidad, porque esa especialidad también está avalada por la SEP, o sea, es una doble institución, y sin embargo también avala un examen de conocimientos generales, como es el examen propio para ser secretario en el Poder Judicial Federal. Vamos a decirlo que existen dos vertientes del secretariado, lo que es el secretario general de acuerdos, que ese es el que saca los acuerdos de trámite y las cuestiones del diario, y lo que es el secretario proyectista. Este curso te prepara para ambas cosas, para ser secretario general de acuerdos o en su caso secretario proyectista. La realidad es que este tipo de cuestiones muchas veces no se diferencia, porque en muchas labores, por ejemplo judiciales en materia local, el secretario de acuerdos es el secretario de acuerdos general y es el secretario proyectista y hace todas las labores, ¿no? Pero en el Poder Judicial Federal no es así. O sea, hay dos puestos y dos gamas en las que puedes entrar terminando este curso. Vaya, ¿y bueno, el Instituto de la Judicatura Federal sería así como la Escuela Judicial Federal que prepara los cuadros, ¿no?, para los juzgados federales? Así es. Y entonces no está tan sencillo entrar, ¿no? No, porque después y posteriormente a lo que te comentaba, que era el examen, o sea, hay que realizar definitivamente una labor de estudio, porque te dan un temario y te dicen, tienes que estudiar todos estos temas. Esto implica actualización constante, lo que querría decir que tú no vas a estudiar el tema a lo mejor como lo viste en la universidad, que fue mi caso, y también el tuyo, querido Marco Antonio. O sea, tú estudias conforme al actual plan de estudios y conforme a las actuales situaciones del derecho. Tú estás estudiando el derecho positivo tal cual está en la actualidad. Por ejemplo, muchas de las cosas de derechos humanos no nos tocaron a ti y a mí en la universidad. Y sin embargo venían en este examen y venía toda la cuestión de la aplicación y la forma de su desempeño en la labor judicial y cómo se argumentan los derechos humanos y los principios generales de los derechos humanos y todos los principios interpretativos previos a su aplicación, ¿no? Y pues cuéntale al público que te está escuchando, o sea, ¿cómo fue el proceso del examen? ¿Cómo fue que estudiaste? ¿Cuántas preguntas fueron? El temario, pues yo me acuerdo que el temario es multidisciplinario, ¿no? O sea, todas las materias del derecho vienen ahí, ética, judicial, un montón de cosas. Entonces, no sé ahí qué nos podrás compartir. Pues vamos a decirlo que para estudiar para este examen implica tener todos los conocimientos de la gama de toda la carrera. No pueden ser solamente conocimientos generales de una materia. Entonces, pues, su preparación es ardua, normalmente requiere más de 6 meses al menos para su preparación mínima para poder acreditar el examen. Tú lo sabrás perfectamente cuando viste el temario. El temario además es un temario amplio y estricto, o sea, amplio en el sentido de que, o sea, vienen al menos 30 temas, que es casi un plan de estudios de cada una de las materias. 30 temas de cada materia, pues obviamente no es algo que pueda cubrir un alumno a lo mejor regular, inclusive de una licenciatura luego al salir. Implica tener un conocimiento amplio y abstracto de todo de cómo funciona el derecho. Ahora, esto está muy bien planeado por el Instituto de la Judicatura Federal y creo que el Poder Judicial está haciendo una gran labor en ese sentido, porque están preparando realmente especialistas en el secretariado, pero no nada más eso, sino que de ahí ya están depurando
para todas las materias que hay dentro del Poder Judicial Federal. Ya. O sea, civil, penal, mercantil, laboral, constitucional, fiscal inclusive, porque venía cuestiones de fiscal ya estrictamente hablando. Y administrativo. O sea, y administrativo, y aparte la gama judicial, como bien lo decías, y todavía aparte la cuestión de ortografía, que es muy importante señalarlo a los alumnos, y que es importante, ¿no? Exactamente, que hay que tener un buen conocimiento de ortografía y de léxico español, ¿no? O sea, porque la verdad eso es mucho del fallo de la mayoría de las personas, y hay que señalar también que este examen es tan difícil que inclusive gente del propio Poder Judicial no lo acredita. Vaya, pues el tema este del examen es muy interesante. Vamos a ir a un breve corte comercial, pero no se vayan porque continuamos con más aquí en Derecho y Humanidad. Regresamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad con nuestro querido invitado con el tema de ingreso al Poder Judicial Federal, experiencias de un abogado postulante en el Instituto de la Judicatura Federal, que pues bueno, es la escuela judicial que forma cuadros de alto nivel para la carrera judicial. Y aquí nuestros amigos de Radio Info, pues ya ves que nos pusieron un bonito fondo, ¿no? Que es claro, una de las instalaciones del Poder Judicial Federal y de su escuela. Sí. Y entonces estábamos platicando del tema del estudio, el temario, un temario multidisciplinario jurídico, y también nos ibas a platicar un poquito sobre el tema de la admisión. ¿Cómo es la admisión? Eso es muy interesante porque realmente la admisión en el Poder Judicial Federal no es algo sencillo, ¿no? O sea, porque estás tú jugando contra miles que están yendo a querer esos lugares. Realmente por sede, pues ingresan aproximadamente, vamos a decirlo, 23 personas o 24 personas. ¿Pero de cuántos? Porque... O sea, miles de concursantes son miles. Miles. Sí, la verdad es que son miles de personas las que concursan para estos lugares, porque pues además, como tú lo sabrás y como lo habrás visto en tu experiencia personal cuando hiciste el examen, o sea, llega mucha gente de otros estados de la República. O sea, no estás concursando con gente nada más de la Ciudad de México, estás concursando con gente de otros lados de la República que están tratando de acceder inclusive a la sede en la que tú te encuentras, ¿no? Porque muchas veces están pidiendo su cambio de adscripción, están en cambios de salidas de sus lugares de adscripción laboral, vamos a decirlo, y los traen a México, ¿no? O sea, a Ciudad de México, para que ellos, pues, hagan sus labores judiciales dentro de aquí, dentro de las sedes del Poder Judicial aquí en la ciudad. Claro. Entonces, pues, no es algo sencillo. Además, o sea, se debe de decir que es todavía más difícil como abogado postulante o como externo, como los llaman ellos, sí, ingresar a ese sitio, porque vamos a decirlo que 7 o sea, el 70%, 7 de cada 10, vamos a decirlo, son del Poder Judicial Federal los que se admiten, porque ellos tienen preferencia. Entonces tú eres solamente y representas el 30% de esta estadística, prácticamente imposible entrar, prácticamente. Sí, pero yo me acuerdo que en este proceso del 2018 fueron 150 lugares, solo se concursaron. Así es. No sé en tu proceso cuántos lugares. En mi proceso fue algo similar, o sea, de hecho eran menos, 120 plazas, porque cerraron sedes. Aquí, además, lo importante de señalar, Marco Antonio, porque creo que eso también servirá para los que quieran realizar este tipo de procesos, es que todo esto, cuando tú ingresas, también se cierran sedes. Si en caso de que no se cumpla el número de admitidos, esa sede se cierra y automáticamente pues quedan descalificados los que iban para esa sede. O para a los que les tocaba realizar ese examen en esa sede. Para concursar para ese lugar. Además no se divide por sede, sino que se hace la mecánica regular, o sea, y si no hay suficiente quórum se cierra la sede automáticamente. Sí, pues se cerró una sede, ¿no? La de la Suprema Corte. La de Suprema Corte de Justicia, que está en Bolívar, fue clausurada por no tener quórum suficiente. Y por lo mismo, o sea, y porque no hubo gente que acreditara el examen. Sí, quizás eso valdría la pena poderlo reforzar nuevamente, porque
el examen es un examen muy complejo, ¿no? Yo sin temor a equivocarme, te puedo decir que creo que ese es el examen más difícil que he hecho yo en mi vida, pero no sé, ¿a ti cómo te fue en eso? A mí me fue muy bien, la verdad yo me sentí muy bien en el examen. Yo tuve un periodo de preparación, te digo, no me eché los 6 meses, pero a lo mejor 3 meses, desde el aviso que me dieron de que existía este tipo de posibilidad. Y obviamente, o sea, hubo una preparación previa, o sea, siempre cuando uno es maestro o es catedrático, pues siempre está en la actualización constante, ¿no? O sea, y además como postulante, pues nunca te permite tampoco dejar de estudiar, o sea, siempre estás estudiando nuevos temas, siempre estás estudiando la jurisprudencia, siempre estudias temas de actualidad. Ajá. O sea, no estás en una vorágine de una desactualización como podría ser una persona que pues, a lo mejor se dedique a la función pública. De hecho, es algo que comentaban muy arduamente los mismos integrantes del Poder Judicial cuando yo ingresé. Decían, pues qué dificultad tienes, pues tú litigas, o sea, la verdad es que ustedes saben muchísimo más inclusive que nosotros. ¿Ah, sí? ¿Tanto así? Sí lo manejan, sí lo manejan a nivel interior, porque señalaban, dicen, pues ustedes manejan varias materias, ¿no? O sea, y la mayoría de los abogados hoy en día tenemos que ser multidisciplinarios en el área, porque pues no es una sola materia. De hecho, el derecho no te lleva en línea, ¿no? O sea, una sola materia, o sea, te va llevando a distintas materias, y se va abriendo el campo cada vez más. O sea, por ejemplo, algo civil puede acabar en algo administrativo, algo civil puede acabar en algo laboral, o sea, y así, bueno, de manera diversa pueden darse estos fenómenos, ¿no? Claro, y una vez que ya terminas el ingreso y que inicia el proceso de cursar la especialidad, que fue de 1 año, ¿no? ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué días ibas? ¿Qué te dejaban estudiar? El proceso es complejo porque realmente las materias son muy especializadas. O sea, y aquí es lo que te decía, que por eso decían que nosotros de afuera teníamos la ventaja, ¿no? O sea, realmente en razón de que ellos nada más manejan una sola materia. O sea, los jóvenes que son propios del Poder Judicial a veces nada más son de la materia penal, de la materia administrativa, de la materia civil, y vienen ya muy encajados o encuadrados en su materia. Porque es obvio que esto además no es nada más civil o mercantil o otras materias, más bien es amparo aplicado a esos rubros. Vaya, pues todavía hay más aquí en el programa de Derecho y Humanidad en relación a este tema tan importante, tan interesante, ingreso al Poder Judicial desde la Escuela Judicial, el Instituto de la Judicatura Federal, con las experiencias de un abogado postulante, el maestro Jesús Casillas del Río, que está aquí con nosotros, y pues vamos a regresar después de un corte, así que continuamos con más, sigue acompañándonos y regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, seguimos en el programa Ingreso al Poder Judicial de la Federación, reflexiones de un abogado postulante y experiencias desde luego. Ya estamos escuchando a The Bear, espero que en el fondo The Bear es una canción que te gusta, ¿no? Sweet Bitter Symphony. Bittersweet Symphony. Y bueno, esta canción es interesante porque hablas precisamente de alguien que pues va contra todo, ¿no? Contra el sistema y se rebela contra el mundo, ¿no? Es algo interesante porque, por ejemplo, este tipo de melodías, o sea, es una melodía agridulce, vamos a decirlo, está hablando de su carácter, ¿no? Como persona. Y de hecho el video es bastante interesante porque se ve que el hombre está haciendo a un lado todas las cosas que le estorban, ¿no? Exacto. O sea, realmente es un abrirse campo, no es tanto como una rebelión contra todo, sino más bien un abrirse campo a sí mismo. Y una de las cuestiones dice, yo no puedo cambiar, ¿no? O sea, yo no puedo cambiar porque definitivamente soy yo mi propio creador, y así fui. Y así me autodeterminé, ¿no? Es una cuestión de autodeterminación. Es así como un revolucionario, ¿no? Algo así. Pero es linda canción y recomendable, que fue uno de los éxitos por ahí del 98, 99, ¿no? Y tiene muchos años que salió esta canción. Así es una canción bastante amena, además, o sea, y muy recomendable porque además una de las cuestiones que hoy se están perdiendo, pues a lo mejor es la cultura, ¿no? En materia de
poder escuchar música clásica y su fondo está hecho mediante una orquesta de sinfonía. Y tú te identificas con este protagonista, ¿no? del video, que sí, me acuerdo que va, como bien dices, abriéndose paso. Sí, se va abriendo paso y eso es lo que queremos, que la gente y alumnos del INPO y alumnos bueno, y la gente que nos esté viendo, obviamente de otras universidades, se vayan abriendo campo. Se vayan abriendo camino. Y bueno, pues regresando al tema de nuestro examen y todo este proceso que tú has vivido, ¿cómo fue la cursada de esta? Bueno, tú me explicabas que es una alta especialidad, ¿no? Si fuéramos médicos, eso sería, ¿no? Claro. Una especialidad de la especialidad. Claro, eso es como una especialidad sobre la especialidad, exactamente, porque básicamente tú puedes ser especialista a lo mejor en constitucional, pero eso es una especialidad simple, desde una especialidad técnica hasta una especialidad, vamos a decirlo, en materia de teórica. Que eso es muy difícil encontrarlo hoy en especialidades de campo. O sea, ¿por qué la llamo técnica? Porque es de campo, precisamente porque estás viendo precisamente cómo trabajan en el Poder Judicial. Eso es lo interesante. O sea, y vas a escuchar las experiencias de la gente y de lo que se celebra dentro de las audiencias, o sea, él nada más ve su resolución o su auto y dice, no, pues atrás de eso hay un gran trabajo, ¿no? Del Poder Judicial Federal. Y entonces empezaste a ir, ¿qué días ibas? ¿Cuánto tiempo le invertías? Vamos a decirlo así, como toda especialidad es una especialidad de tiempo completo. O sea, decirte que voy a ir a estudiar 3 horas, o sea, del día, pues la verdad sería una mentira, ¿no? O sea, porque realmente después de acabar el curso normalmente regresas a estudiar a tu casa, a hacer tareas, o sea, como cualquier estudiante promedio, ¿no? O sea, vamos a decir lo que es una especialidad, al menos que te roba 6 o 7 horas de tu día, ¿no? O sea, ¿el día? 6 o 7 horas, sí es. Más el tiempo de clase. Más el tiempo, no, ya con el tiempo de clase, ¿no? No, pero que son 3 horas. 3 horas. Son 3 horas diarias, ¿no? Súmale de esas 3 horas, otras 3 horas que tienes que invertir afuera. Y entonces también tenías experiencias de campo, estuviste en los juzgados. Así es. Además, debemos de decir que no es un simple curso que lo lleves desde tu propia, nada más ahí cuando vas y te presentas, ¿no? Porque eso, como que eso ha sido lo que cree la gente, ¿no? Nada más vas, te presentas, te sientas y ya estuvo, ¿no? Y automáticamente obtuviste la especialidad en materia de secretariado, ¿no? O sea, no es así. O sea, y además que garantiza casi al 100% la oportunidad de ingreso al Poder Judicial Federal. Es ya tener un pie adentro, ¿no? Es un pie adentro, exactamente, porque normalmente lo que te piden para esto es tener una autorización, y la autorización la obtienes con esto. ¿Es una especie de patente? Es una especie de patente que da el Poder Judicial, aparte de la especialidad misma. Te dan una, vamos a decirlo, que una ficha como tu propia identificación, como una identificación del INPO, como aquí nos dan la de maestro, ¿no? O de profesor, pero ellos del Poder Judicial para poder estar ahí. Y aparte quedas en una lista de admitidos y de personas para ejercer el cargo. Y además esa lista es pública. Pero esta lista, o sea, me refiero a que esta patente para ejercer como secretario de acuerdo, o sea, no caduca, ¿no? Es como una no caduca, profesional ya. Así es. Para siempre. Antiguamente caducaba. De hecho, el curso no empezó como especialidad, empezó como una simple situación de un cursito adicional, que era parte de lo que Escuela Judicial quería, la profesionalización de los que estaban internos, y no había acceso a externos. No había acceso a externos. Desafortunadamente el Poder Judicial dijo, pues esto es discriminatorio, y obviamente, como siempre, el Poder Judicial trabajando en su ardua labor para institucionalizar las cosas y legitimarlas, o sea, dio la oportunidad de que externos también se anexaran a este proyecto, a lo mejor no en la misma cantidad que los propios del Poder Judicial, pero en un porcentaje significativo. Un 30% es una buena cifra, vamos a decirlo. O sea, de cada 100, pues al menos hay un número, o sea, significativo de externos, ¿no? O sea,
de 100 hay 30, ¿no? Pues incluso el actual ministro presidente Así es. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue externo, ¿no? Toda su vida fue abogado postulante académico y llegó a la presidencia, ¿no? Así es, por eso el Poder Judicial está trabajando en ello, precisamente para dar oportunidad, porque se han dado cuenta también que la gente externa, como tu servidor, como eres tú, que estamos intentando este tipo de proezas, sí, ¿verdad? somos valiosas para ello, ¿no? O sea, somos valiosas como oportunidad, y además han visto también lo que ya te dije, o sea, que ellos están muy limitados en su perspectiva, entonces es muy valioso el aporte que hace un externo al Poder Judicial Federal, y es muy valioso también, o sea, lo que te da el Poder Judicial en su momento si acabas esto, y a lo mejor la oportunidad de trabajar en ese lugar que es para servir al público en general, ¿no? Vaya, pues está muy interesante esta plática. Las personas que nos están viendo, estudiantes de Derecho, fundamentalmente de Derecho, pero bueno, toda la gama de estudiantes que nos están acompañando y el público en general, pues lo que está compartiendo el maestro Jesús Casillas del Río, pues es realmente información de oro, ¿no? Porque está compartiendo el proceso, el secreto, de una manera legal, transparente y digamos humana, para poder acceder a este tipo de oportunidades, como bien lo describió el Proezas. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos con más aquí en Derecho y Humanidad. Pues así están las cosas en el tema de los derechos humanos, mi querido maestro Jesús Casillas del Río, pero vamos a regresar a nuestro tema. Estamos llegando a la parte final y me gustaría que tú pudieras compartirnos pues unas palabras, recomendaciones a todos aquellos que quieran seguir tus pasos para ingresar al Poder Judicial de la Federación. Pues ahora sí que la recomendación es que se pongan a estudiar, la verdad. Y también prepararse psicológicamente y mentalmente, o sea, y también espiritualmente para poder enfrentar ese año que de verdad es muy pesado. O sea, porque si tienes un trabajo o realizas otra actividad aparte de lo del Poder Judicial, se vuelve bastante complicado, porque como te digo, son 6 horas diarias de inversión a un trabajo pues que pues, realmente es casi como si estuvieras haciendo una labor adicional, ¿no? De tiempo completo, tipo estudiante, tipo estudiantil. Ahora, lo que yo te quería comentar precisamente es que las materias son muy especializadas, además son materias que no están normalmente en la gama de las materias generales que vemos en cualquier especialidad, son cuestiones sobre todo ya de aplicación, o decirlo, que se ven métodos para la solución de controversias, métodos, o sea, metodología para la resolución para la resolución en cada uno de los tipos de amparo, o sea, y también toda la cuestión obviamente inmersa que implica el conocimiento técnico del amparo, tanto en vía directa como indirecta, ¿no? O sea, y eso es una labor que está implementando el Poder Judicial, pues para toda la gente que quiera, o sea, que quiera acceder a este lugar y que, como bien sabes, lo está haciendo y lo está abriendo al público en general, en un porcentaje menor obviamente de la gente que es de dentro, como lo platicamos en su momento, pero pues que es una oportunidad para los que externamente quieran ingresar a hacer carrera judicial y convertirse en funcionarios públicos. Vaya, pues ya están hechas las recomendaciones por nuestro querido invitado, el maestro Jesús Casillas del Río, a quien tenemos pues el gusto de volver a tener aquí en el IMPO. Esperemos que podamos seguir contando con tu asistencia, mi querido maestro y amigo. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Pues ya sabes que el IMPO durante mucho tiempo fue mi tercera casa, digo, porque mi primera casa es mi casa, tu casa, la que conoces, y bueno, mi segunda casa es el Poder Judicial, o sea, en donde pues normalmente realizo mis labores en el Poder Judicial, ahora sí que en los juzgados, y mi tercera casa obviamente ha sido el IMPO, ¿no? O sea, mi tercera casa ahora sí que para la cuestión docente y educativa. Vaya, pues enhorabuena, gracias a todos ustedes que nos acompañaron por sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, y pues ya lo saben, a estudiar, que el Poder Judicial Federal pues es su camino.
Les deseo un excelente inicio de año. Reitero, gracias a todo el equipo de Radio Info, que si no es por ustedes, con todos estos conocimientos técnicos, no harían cosas tan maravillosas como esta cápsula del segundo Encuentro Internacional de Derechos Humanos. Gracias a las autoridades escolares y a toda la gente que nos está viendo por hacer posible Derecho y Humanidad. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Mi nombre es Marco Antonio López. Hasta la próxima.